Ya estáis en directo. Gracias. Bien. Vamos a esperar hasta los 5 minutitos y damos comienzo. Bien, pues buenas tardes. Ya
Vamos a dar comienzo, son las 17:35 y bueno, pues en principio agradeceros a todos y a todas los que os habéis conectado. La verdad que estamos ahora mismo en 235 personas conectadas. Y bueno, pues como sabéis, desde el día 1 de enero de este nuevo año 2024, pues tenemos una una nueva reglamentación que se nos ha venido encima, que es la cotización de las prácticas no remuneradas. Para eso, y aunque evidentemente todos los centros que estáis aquí, pues cada uno tenéis vuestros asesores laborales y supongo que ya os estará informando, pero hemos querido tener, de alguna manera, tener una charla más generalista y buscar a una persona bastante preparada y, digamos, profesional en estos aspectos. Y con nosotros, pues, está hoy Jordi García Viña. Jordi García Viña es abogado y consultor de empresas. Es catedrático en Relaciones Laborales en la Universidad de Barcelona y será la persona que en el día de hoy nos va a dar la ponencia sobre la cotización de las prácticas no remuneradas que tenemos a partir del día 1. Pero bien, como sabéis, primero y antes de las prácticas, sí me gustaría compartir con vosotros una primicia que estamos lanzando en el día de hoy y bueno, que me gustaría que la viese un pequeño vídeo que ya hemos preparado como antesala de lo que será nuestro próximo congreso que tendremos en el mes de marzo y me gustaría, ya que estamos, aprovecharlo para presentarla, aunque la recibiréis todos en vuestro correo y en vuestro WhatsApp y demás, ¿vale? Perdona un momentín, vamos a ponerla y así vamos a comenzar hoy esta ponencia de CK y Jordi García. Muy bien, pues este ha sido el principio y yo desde aquí pues comentaros que, como habéis visto, el día 7 y 8 de marzo tendremos nuestro 28 Congreso Nacional de CK en la ciudad de Málaga. Este congreso, pues, bueno, me voy a permitir que os comente un poquito, sí trae novedades interesantes porque, como sabéis, bueno, pues este año con nosotros van a estar personas y cargos relevantes tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Empleo, porque como sabéis, pues bueno, los certificados de profesionalidad que ya son dependientes del Ministerio de Educación y las especialidades formativas que son dependientes del Ministerio de Trabajo. Entonces nos acompañará tanto el jueves como el viernes, tendremos pues distintos cargos y personas para hablar de todo lo que acontece en la formación, tanto en empleo como en educación. Ya iréis recibiendo, por supuesto, mucha más información, el programa que ya se está cerrando y también comentar que, bueno, que el Congreso lo trabajaremos, por supuesto, presencialmente desde allí, desde la ciudad de Málaga y también vamos a trabajar con él de manera online, de manera que podamos bueno, pues si alguien no se puede desplazar o tiene problemas para desplazarse a Málaga, lo va a poder seguir a través de internet con claves y demás que les iremos pasando. Por lo tanto, va a ser el primer congreso también en un modelo bimodal que vamos a plantear para que podamos llegar a las máximas, a los máximos centros de formación de nuestro país y de nuestros asociados. Y bueno, y sin más, y perdón por este preámbulo, pero tenía que hacerlo porque evidentemente tenemos que aprovechar para hablar y vender nuestro libro, que en este caso ya es el congreso que se nos avecina. Pues os dejo con Jordi García, que hará su presentación, hemos estimado unos 30 minutos, 35 minutos,
para luego dar paso a preguntas y poder estar, pues bueno, en torno a la hora esta tarde con todos vosotros. Pues Jordi, es todo tuyo. A ver que no se ven no se ven las diapositivas. Ahora, ahora ¿veis bien las diapositivas, por favor? Si alguien me lo puede confirmar. Sí, entiendo que sí. Félix, ¿lo veis bien? ¿Y me oís bien, si es tan amable? ¿Ahora Sí, mejor? se ve, se ¿Sí? ve, se ve, se ¿Se ve ve. perfectamente? Vale, perfecto. Es que yo quería antes que nada prevenir. Bien, en primer lugar, muchas gracias en el nombre del presidente, muchas gracias a CECAP por haber permitido que pasemos un rato juntos hablando de un tema que es realmente muy interesante. Es un tema que lleva mucho tiempo de desarrollo y es una materia que no está cerrada, sino todo lo contrario, no es nada más que un paso más que venimos hablando, al menos pues probablemente desde el año 2021, donde se modificaron varios aspectos en materia de seguridad social. Y digo que no está cerrada porque tenemos hitos desde algunos, digamos, que pueden ser que sean muy inminentes, como la regulación, no sé cuál puede ser, si una ley de presupuestos, si una ley ómnibus, si las dos cosas, que puedan alterar en su caso todo el régimen de cotizaciones a la seguridad social y por tanto también las de las prácticas, las no remuneradas, pero también las remuneradas, aunque esto no os afecte a vosotros. Pero después sabéis que hay varias cuestiones puestas encima de la mesa que van a afectar concretamente a estas materias y a muchas otras. Por lo tanto, lo que hoy vamos a hablar no es nada más que un punto intermedio de esta cuestión. Yo me gustaría pediros disculpas por dos cosas. Uno, porque yo he puesto a vuestra disposición y ya las tenéis esta presentación con estas diapositivas, y yo voy a hacer una cosa que nunca se debe hacer, que es pasar alguna de estas diapositivas muy rápidas, porque me voy a centrar sobre todo en la última parte, pero quería enviaros un documento que permitiera de alguna manera clarificar algunas materias o que lo tuviéramos claro. Y por tanto, en algunas cosas voy a pasarlas y poca cosa más. Y segundo, como decía el presidente, vamos a dedicar una parte muy importante de la sesión a preguntas, dudas, cuestiones y seguramente habrá alguna de las preguntas que me formuléis que no podré responder porque no las sabré. Por lo tanto, no quiere decir que no las dejemos sin contestar. Probablemente hoy yo no las sabré, pero no os preocupéis que haremos todo lo posible para poderoslas enviar de manera que no haya ninguna materia de estas que se sepa, al menos, porque ya sabéis vosotros que hay toda una serie de incertidumbres que podamos resolver. Si os parece, vamos entonces con estas materias. Mirad, yo quería poner sobre la mesa que tenemos como tres modelos de esto que llamamos formación-trabajo, que son estas tres, y después un régimen de seguridad social que de alguna manera en algunos aspectos es transversal y en otros no está muy claro, pero por eso quería plantear estas cuestiones. En primer lugar, respecto a las becas, a vosotros nos afecta, pero sí que nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones es difícil de separar porque hay empresas que no saben qué diferencia existen entre las becas y las prácticas no formativas. Y es cierto que el concepto de beca tenemos una cosa muy clara, que es aquella cuantía que nosotros recibimos para poder estudiar, pero cuando esa cuantía que yo recibo para poder estudiar, digamos, viene obligada por realizar determinadas actividades,
¿eh? O al revés, yo realizo determinadas actividades en el seno de una determinada empresa o entidad y a cambio recibo unas cuestiones, pues ahí no queda muy claro si es una situación de beca y por tanto absolutamente excluida de la relación laboral, totalmente separada, o es una relación laboral. Y entonces, un poco ahí la idea, como yo marco, es que lo fundamental es la realidad. No es tan importante el convenio o el documento, como lo queráis llamar, que las partes hayan firmado diciendo esto es una beca, no sé qué, sino la verdadera realidad. Y para eso lo que nos vamos a encontrar en general es ese doble punto de vista, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realiza esta persona? ¿Son más de carácter formativo o son más de carácter de prestación de servicios? ¿No? Y cuál es la naturaleza de la cuantía que recibo por el hecho de estar haciendo estas funciones. Solo son gastos, tiene que ver. Repito, ahí lo importante en esas dos preguntas, la actividad que desarrolla y la cuantía que yo recibo, lo verdaderamente relevante es la realidad, no lo que le hayamos dicho. Nosotros hemos dicho que le vamos a pagar un dinero y ponemos ahí que no es un salario, pero bueno, si lo debiera ser. Por tanto, ahí hay una cierta duda sobre esa situación, duda que llevamos mucho tiempo trabajando en ella y que son los tribunales los que caso a caso van resolviendo. En segundo lugar, nos encontramos con uno de las incógnitas, yo no sé si mediatas o inmediatas, que tenemos encima de la mesa. Vosotros sabéis que hace 2 años estuvimos trabajando con un documento, el último documento que yo recuerdo haber trabajado era de diciembre del año 2022. Ahí hicimos toda una serie de observaciones por medio de COE y el tema quedó en stand-by hasta que en el mes de junio del año 2023 se firmó un documento entre los sindicatos y el ministerio, un documento sobre el famoso estatuto del becario. Este documento de alguna manera quedó congelado por las elecciones y estas cuestiones y casualmente ayer o anteayer volví a salir en la prensa sobre esta materia, las declaraciones que existen a raíz de la reunión de diálogo social del lunes pasado demuestran que es un tema que está presente por parte del ministerio. Los sindicatos aparentemente ya han dicho que su documento es el acuerdo que firmaron, por lo tanto no quieren modificar esa cuestión. Sabéis que COE, CEPIMES se descolgaron de este documento y la cuestión que tenemos encima de la mesa es que realmente la literalidad del documento no es conocida. Sabéis que han aparecido muchas informaciones entre el lunes y el martes en la prensa sobre qué puede basarse ese documento, pero yo no estoy convencido de que todas esas informaciones sean sobre el documento firmado en el mes de junio. Yo creo que hay algunas que se refieren al documento de diciembre, pero en todo caso ahí tenemos un elemento en el que posiblemente va a modificar las prácticas no laborales en empresas, pero yo no sé hasta qué punto va a poder eliminar también las becas, se va a referir solo a las curriculares, porque vosotros sabéis que las extracurriculares son una petición de los sindicatos que desaparezcan. Por lo tanto, ahí habrá que ver cómo se articulan las dos cuestiones, porque a priori en el documento que había en diciembre y por las noticias que están apareciendo estos días relativos al acuerdo de los sindicatos y el ministerio, no solo afectaba, digamos, a la parte laboral,
de estas actividades, sino también a la parte de seguridad social. Por tanto, nos podríamos encontrar que la figura esta del estatuto del becario acabará modificando algunas de las cuestiones que hoy tenemos encima de la mesa en las prácticas no laborales. Por tanto, quedamos un poco a la espera de qué va a suceder en los próximos días, meses. Sabéis que esto es un poco difícil de determinar. Respecto a las prácticas laborales, yo he puesto estos dos conceptos. Uno es, como vosotros ya sabéis, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato para formación, con esas dos submodalidades a partir de la reforma de diciembre del año 2021, y otra es esa norma del año 2019 sobre el personal investigador predoctoral en formación. Ahí no hay duda de que se trata de verdaderos contratos laborales. Sí que es cierto que en algunas materias estamos utilizando algunos elementos del contrato para la formación, sobre todo del contrato en alternancia, para realizar prácticas de los estudiantes que hay en los centros. Por tanto, de alguna manera hay cuestiones que están bastante mezcladas. Entre lo que se denomina, yo no estoy muy convencido que sea una terminología, digamos, correcta, pero al final es una manera de tratar de separar una cuestión y otra. Por eso yo he puesto aquí ese concepto de prácticas no laborales. Ahí apunto 6 aspectos de estas modalidades, algunos más definidos como las prácticas no laborales en empresas, que es el primero, además con una regulación concreta, que es la del año 2011. En otras, en las prácticas no laborales para la formación, sabéis que ahí tenemos una normativa que deriva de la ley del 2015 del sistema de formación profesional, que no sabemos hasta qué punto queda invalidada, queda matizada por la ley orgánica de formación profesional del año 2022. Por tanto, ahí tenemos unas ciertas dudas. Acordaros que ahora nos encontramos con una evolución de los antiguos certificados de profesionalidad para denominar los certificados profesionales a raíz de la ley y del Real Decreto del año 2023, de 18 de julio. Tenemos la duda de si el sistema dual, que era un sistema derivado del Real Decreto del 2012, sigue en vigor o no sigue en vigor, porque sabéis que uno de los problemas que hemos tenido es que la reforma del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores habla de formación en alternancia, pero en cambio ese Real Decreto del año 2012 sigue hablando de formación dual. Y tenemos una parte de la normativa que habla de dual y la nueva ley orgánica que habla de formación en alternancia. Por lo tanto, ahí sigue existiendo una cierta duda. Y finalmente, en esta cosa yo destacaría esas prácticas académicas externas de estudiantes universitarios que sobre todo afectan a las universidades en esa doble vía curricular, extracurricular, con los problemas que origina esa dualidad, de esa doble naturaleza, porque en un caso, al estar tan vinculados a los planes docentes, presentan situaciones de alguna manera complejas a la hora de gestionar lo que es el currículum académico del estudiante con la posibilidad de realizar actividades. Las extracurriculares son otra cuestión, pero es cierto que las extracurriculares son una vía esencial o muy valiosa para poder conectar aquello que llevamos tantos años demandando de la conexión entre la educación y el empleo. Pues posiblemente las prácticas extracurriculares son de alguna manera esa vía. Vale. Yo creo que con esta pequeña introducción sobre un poco las modalidades que tenemos es suficiente. Vamos ahora a centrarnos en el tema del régimen jurídico de la seguridad social aplicable a las prácticas formativas en la empresa. Y ahí querría también plantear esas 6 cuestiones para tenerlas presentes
Y sobre todo, la idea, tal como decía el presidente, es que hemos de tener en cuenta que hay una serie de materias, no solo la pura de cotización, sino de otros aspectos, en los cuales los centros, perdón, los centros formativos van a tener que asumir todas las funciones, todas las obligaciones. Y por eso es importante conocer el régimen de cotización, pero también conocer otras cuestiones. Y por eso yo he querido reflejarlo en esta materia. En primer lugar, sobre la regulación. Solo poner encima de la mesa, acordaros que tenemos un Real Decreto del año 2011 que trataba de incluir toda una serie de cuestiones relativas a programas en prácticas dentro del sistema de la seguridad social. Es verdad que el campo en el cual estaban incluidos era relativamente poco y entonces tendremos que esperar hasta la disposición adicional 52 de la Ley General de Seguridad Social, que si bien es verdad que teóricamente deriva de la actualización del diálogo social, que después se correspondió con aquella ley del año 2021 en materia de seguridad social, quedó un poco en stand-by y no será hasta el año 2023, concretamente en el Real Decreto Ley 2-2023, en el cual se introducirá esa disposición adicional 52. En esa disposición adicional 52, además de introducirse, se marca como momento de entrada en vigor el 1 de octubre. A partir de ese momento empiezan a haber toda una serie de cuestiones porque este Real Decreto, la disposición adicional 52, introduce los dos colectivos más importantes como son los estudiantes de universitarios o los estudiantes de formación profesional. Y con independencia, y ahí ya empieza a los problemas, entre comillas, de problemas jurídicos, que son los que estamos hablando, de que se introducen dentro de ese concepto ya sean las prácticas remuneradas o sean no remuneradas. Esta normativa es modificada por el Real Decreto Ley 5/2023, en el cual se deja en la entrada en vigor, se prorroga hasta el año 2024, concretamente hasta enero del 2024. Y el último de estos procesos, como vosotros sabéis, es el Real Decreto 8/2023, que lo que hace es introducir algunas cuestiones importantes en la disposición adicional 52, pero a su vez marca también otros elementos fundamentales como son el régimen de cotización para este tipo de prácticas, como dice la propia norma, durante el año 2024 hasta que exista Ley General de Presupuestos. Por tanto, lo que hoy vamos a explicar, de alguna manera, no es más, como yo digo, que una norma que aparentemente va a estar en vigor hasta que haya Ley General de Presupuestos. Puede ser que la Ley General de Presupuestos no lo cambie, ¿no? Y determine los mismos criterios, pero podría ser que lo cambiara. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el Real Decreto Ley 8/2023 tiene esa cualidad, ¿no? Solo introduce algunas modificaciones en la disposición adicional, sino que además establece esa reglamentación. Y es verdad que en su momento hubo alguna especie de reivindicación para que la entrada en vigor de esta situación se pudiera diluir un poco más, pero la verdad es que, digamos, no nos han hecho caso y veremos que hay un periodo y un poco como de aplazamiento un poco raro en una materia muy concreta, que es una cuestión de pura comunicación, de situaciones de altas, pero en el resto de cuestiones quede claro todas las obligaciones, todas las situaciones derivadas de la disposición adicional 52,
de lo que supone integración de las prácticas no laborales en materia de seguridad social, están en vigor desde el 1 de enero del 2024. Y esto es muy importante porque cualquier pregunta relativa a si, oye, mi centro de formación está obligado a no sé qué, la respuesta es, si está dentro del Real Decreto Ley 8/2024, sí, desde el 1 de enero de 2024. ¿Vale? Por lo tanto, no hay duda sobre esa situación. A su vez, hay algún boletín de Noticias Red, es verdad que solo hay uno en el 24, pero hay uno, el último del 2023, el 16, que sí que regula algunos aspectos en esta materia, y hay diversos criterios, bueno, un criterio que se ha ido ampliando y modificando de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que regulan algunas cuestiones en esta materia. Sabéis que los boletines de noticias es verdad que están pensados más para la seguridad social y sobre todo para determinadas funciones relativas a la seguridad social y que en cambio los criterios de la Dirección General tratan de resolver cuestiones, pero tanto uno como otro su esencia jurídica es limitada, porque al final no son normas como tal, pero es verdad que como criterios interpretativos que son, pues al final todos los utilizamos como tal. Por lo tanto, estas es un poco las normas que regulan esta cuestión. Ahí el criterio es muy evidente. En primer lugar, la realización de esas prácticas determina la inclusión del sistema de seguridad social y las personas que realicen esas prácticas van a estar comprendidas como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el régimen general. Y eso quiere decir desplegar todos los efectos como si fueran trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la seguridad social, todos, excepto aquellas cuestiones que expresamente se maticen. Por tanto, la respuesta a cualquier pregunta que se pueda formular será, ¿hay alguna especialidad para esta materia? Si la hay, se aplica la especialidad. Si no la hay, se aplica el régimen general. Lo digo porque, por ejemplo, se ha planteado la duda de, sabéis que la norma dice, se puede solicitar el alta a 10 días, pero acordaros que el plazo de los 60 días previos, no se ha modificado, por lo tanto, de alguna manera, lo que nos encontramos es que ahí cabe aplicar esas dos posiciones. Por lo tanto, aplicación general con las especialidades que se definan. Ámbito subjetivo. Vosotros sabéis que ahí tradicionalmente había los elementos universitarios y los supuestos relativos a la formación profesional y el Real Decreto Ley 8 ha introducido, ahí hay opiniones de que quizás no hacía falta, quizás sí. Es verdad que hay algunas de estas formaciones que no tienen por qué estar incluidas ni en los estudios universitarios ni en los de formación profesional, pero al final se ha querido establecer esto para que no hubiera ninguna duda. Esta es la normativa real, pero yo también he querido poner en esta línea que os decía de que a veces se hacen interpretaciones, hay tres elementos derivados de los criterios de la Dirección General de la Seguridad Social. En primer caso, unos que sí que se incluyen, prácticas relativas a la obtención de certificados profesionales, otros que se excluyen, las prácticas extracurriculares. Y por tanto, lo que seguramente nos iremos encontrando progresivamente en que este ámbito subjetivo se puede ir matizando, sobre todo por interpretaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a medida que se le vayan haciendo consultas. Ahora solo tenemos alguna más relativas a supuestos muy concretos, pero si no, lo tenemos aquí. El criterio principal de la Dirección General de la Seguridad Social lo que hace también es resolver algunas cuestiones y a mí me ha parecido importante ponerlas porque nos vamos a encontrar en algunos supuestos en los que existe el elemento de extranjería que es principalmente la cuestión que tenemos aquí. Aquí lo que la norma nos establece es, en primer lugar,
cuando se trata de estudiantes extranjeros, ¿vale? Nos dice que se encuentren, residan y se encuentren legítimamente, legalmente en España, ¿de acuerdo? Y al revés, cuando se trata de estudiantes o personas que estén en España que hayan iniciado las prácticas y se vayan al extranjero, ahí lo que mediará para saber si están dentro de las prácticas no laborales o no se aplica la normativa, digamos, española, es si existe vínculo formativo con el centro educativo español. Si el vínculo formativo está con un centro extranjero, la normativa española no se aplica y, por tanto, no se aplica el régimen de las prácticas no laborales. De la misma manera, la norma nos determina expresamente que cuando hayan supuestos en los que las personas que vayan a realizar las prácticas no laborales, ¿de acuerdo?, estén en otras situaciones asimiladas a la alta o tengan otros efectos, entonces no estarán como prácticas no laborales, sino que lo que, digamos, tiene mayor realce es la situación en la que tengan. Esto es importante porque de alguna manera cuando cuando los centros os encontréis en algún supuesto de intentar determinar si las personas concretas están en las prácticas no laborales, tendréis que solicitar si esas personas están en alguna de estas situaciones, de manera que no obliga a cumplir con el régimen de prácticas no laborales, especialmente porque ya tendrán otros mecanismos de conexión con la seguridad social, que es el elemento, digamos, más importante en esta cuestión. Por tanto, no todas las personas que estén en las prácticas laborales, pero no todas las personas que realicen prácticas no laborales tendrán que estar vinculadas al sistema de seguridad social de la disposición adicional 52 si se encuentran en alguna de estas situaciones determinadas, porque en este caso, repito, tendrá más fuerza esa situación determinada que la propia regulación concreta. En el ámbito subjetivo también nos encontramos con buen criterio. Lo que pasa es que yo creo que aquí están empezando a surgir dudas. ¿Qué sucede con los supuestos en los que ya nos estamos encontrando con prácticas no laborales, pero previas a la entrada en vigor de la norma del Real Decreto Ley 8/2024 y por tanto previas al 1 de enero del 2024? En este caso, lo que nos dice es todos los supuestos que, digamos, se encuentren realizándose estas prácticas a partir del 1 de enero del 2024, se les aplicará la nueva regulación, con alguna excepción muy concreta, ¿de acuerdo? Pero la idea es, a partir del 1 de enero de 2024, hemos de cambiar las pilas y hemos de aplicar directamente la normativa. Ahora bien, ¿qué sucede con las regulaciones? ¿Qué sucede con las situaciones anteriores? Situaciones anteriores que puede ser, acordaos que la cotización de diciembre la pagamos ahora en enero. A todos esos supuestos, ¿no?, se les seguirá aplicando hasta 31 de diciembre del 2023 esa normativa anterior. Además, ¿no?, como existe un antes y un después de estas materias de seguridad social, la norma lo que hace es permitir, lo que pasa es que requiere una regulación por parte del Ministerio, por lo tanto habrá que ver hasta el momento en que el Ministerio, supongo yo que por una orden, no lo regule o lo incluya dentro de la regulación relativa a los convenios especiales, no sé cuál es la idea, pero la idea es que estas personas que han estado en prácticas no laborales y que no tenían la obligación de cotizar puedan suscribir, entiendo yo que ellos mismos, supongo yo que esa será la idea, un convenio especial para intentar, no sé cómo decirlo, no perder las hipotéticas cotizaciones que se les podían haber realizado. Fijaros bien que aquí habla de 5 años, ¿de acuerdo? Además, también existe
esa situación. Lo que pasa es que ahí, si veis vosotros la normativa, digamos, es un poco más hipotética, en el sentido que en un caso concreto, perdona, en un caso concreto la norma habla directamente de suscribir un convenio especial, en la otra dice las disposiciones normativas oportunas, ¿no? En el cual también se permite recuperar como convenio especial las hipotéticas cotizaciones de los 5 últimos años del Real Decreto del 2011, que fue, recordaros, la primera inclusión de determinados supuestos formativos en la seguridad social, así como la antigua normativa, digamos, de los becarios universitarios. Permitidme que lo resuma mucho así, ¿no? En este caso, digamos, afecta más a las personas concretas, a los becarios, y ya hayan prestado servicios en España como en el extranjero. Actos de encuadramiento. Esto es importante porque aquí hay que diferenciar, la norma diferencia entre las prácticas remuneradas y las no remuneradas, y de alguna manera en las remuneradas vosotros tenéis menos intervención, salvo que se trate de centros que realicen en el seno sus prácticas. Estoy pensando, por ejemplo, en las universidades que tienen prácticas remuneradas. En este caso, la norma dice claramente que todos los actos de encuadramiento, altas, bajas, comunicaciones, todas estas cuestiones, las asume el organismo que financie el programa de formación, ¿de acuerdo? Y que las altas y las bajas de la seguridad social se determinarán conforme al régimen general del Real Decreto de altas y bajas. Ahí no tiene mayor problema. Diferente. A ver, ¿qué ha pasado? ¿No se ve? No. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Pero me falta. Sí se ve las prácticas no remuneradas, se ve. El de las prácticas no remuneradas. ¿Aquí se ve las de las prácticas no remuneradas? Se ve, se ve. Perdonad, yo soy yo el que no lo veo, perdonad. Es que yo no lo estoy viendo. Vale, el de las prácticas no remuneradas. Ahí. Sí se ve. Aprovecho para decirte que llevamos ya 40 minutos. Sí, acabo en un segundo. Ahí, como vosotros ya sabéis, la normativa claramente dice que las obligaciones las tendrán las personas que desarrollen esas prácticas, salvo que en el convenio de colaboración se suscriba que lo hagan los centros formativos. Y ahí, puntos suspensivos, porque ya sabéis todos esa situación. Ahí quiere decir que cuando os toque a vosotros, tendréis que tener en cuenta primero todo lo que son los códigos de cuenta de cotización, especialmente para estas personas, así como todo el tema de altas y bajas, que el régimen determina que se deberá realizar en el plazo de 10 días naturales. ¿Vale? Acción protectora. Ahí la acción protectora, como vosotros sabéis, lo que hace es darles casi todas las prestaciones, excepto desempleo, fondo de garantía salarial, formación profesional, en las no remuneradas, incapacidad temporal por contingencias comunes, ¿de acuerdo? Y establece de alguna manera esos supuestos relativos a cómo se hará estas cuestiones. Fijaros bien que ahí hay algunos supuestos de pago delegado, y el pago delegado quiere decir que si las obligaciones las asumen los centros, tendrán que realizarlo ellos. Por lo tanto, quede clara esa cuestión. Finalmente, respecto a la cotización, 3 aspectos concretos. En primer lugar, tanto para las prácticas laborales como para las prácticas no laborales, no se cotiza por el MEI, ¿de acuerdo? Hay una reducción del 95%, que por tanto no es verdad el criterio que la propia norma dice de los 2,54 euros, sino que acaba siendo del 0,13 euros. Pero, repito, esta es la regulación que existe hoy, pero podría ser que la norma posterior lo derogue. Para aplicar esas reducciones no hace falta estar al orden del día, ¿de acuerdo? Y
la empresa que asume la condición de empresa, si fuera en este caso los centros de formación, están obligados a hacer esos pagos de cotización. Entre las prácticas no remuneradas, ningún problema, solo sabemos que el sistema irá paralelo al de los contratos en formación en alternancia, y ahí hemos de tener en cuenta, ahí estamos hablando del grupo 7 y del grupo 8, pero esos son los grupos actuales, entonces habrá que ver si de los 1.160 y el 8, que están los casi 39 euros, se sube mucho, se sube poco, habrá que ver cómo está en esta cuestión. Las prácticas no remuneradas, que son las que más nos interesan, lo importante ahí es tener en cuenta que la cuota es una cuota por día, pero por día realmente trabajado, ¿vale? Y por tanto, en esta situación será lo que determine la Ley General de Presupuestos, tal como os decía, como ahora no hay Ley General de Presupuestos, hay algunas cuestiones que se han modificado, que se han introducido en el Real Decreto 8/2024, que son concretamente estas, pero repito, en el caso de las contingencias comunes hay que aplicarle el 95% de descuento. A efectos de la base de cotización de prestaciones, por lo tanto, a tener en cuenta para el trabajador, pero por ejemplo, respecto al cálculo de prestaciones, para el tema del pago delegado, ¿no? Hay que tener en cuenta esas dos referencias del grupo 8 y del grupo 7. Repito, en el caso de efectos de las prestaciones, también es un cómputo diario. Por lo tanto, tendremos que multiplicar la cuantía correspondiente a la base día por el número de días que hayan realizado esas prestaciones. Finalmente, cuando se liquidan y presentan, ¿vale? Que aquí la principal diferencia es que no es como, digamos, normal, que hay una liquidación y pago en el mes, sino que es una liquidación y pago trimestral, ¿de acuerdo? De alguna manera lo que vamos a hacer es establecer la solicitud, y hemos de tener en cuenta que nos podemos encontrar con supuestos en los cuales haya meses que las personas que estén en esas prácticas no hayan realizado ninguna prácticas, y aquí lo que dice la norma es establecer una liquidación correspondiente a una base de los últimos 3 meses, pero en cambio hay situaciones en las cuales no se ha trabajado, no se han hecho todas las prácticas, por ejemplo, porque existen supuestos de incapacidad temporal u otras situaciones derivadas de enfermedad o accidente, maternidad, riesgo durante el embarazo, en el cual se tendrá que tener en cuenta por los días concretos. Finalmente, a efectos de las prestaciones, y esto no nos interesa tanto a nosotros, sino a esas personas, existe un multiplicador a efectos de las prestaciones que no es 1,1, sino es 1 por 1,61 días cotizados. Bueno, presidente, perdón por haberme alargado en alguna materia, pero pensaba que era importante tener estas referencias. Agradezco mucho una vez más la invitación y quedo a vuestra disposición para ver si soy capaz de contestar alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jordi. Vamos a ver si quitamos la presentación. Perfecto. Y vamos a irnos al chat. Y bueno, ya hay bastantes preguntas. Vamos a intentar ir resumiéndolas. Y bueno, aquí aparece la primera que habla sobre las prácticas de formación no regladas. No sé, no sé a qué te refieres, porque actualmente en las prácticas sí entra lo que es la FP, los certificados de profesionalidad, las especialidades formativas. No sé si te refieres a las especialidades formativas que no llevan práctica, de hecho. No sé, Jordi, si tú... No, lo siento, me pasa igual a mí, pero es que tampoco sé a qué se refiere, a qué supuestos, porque si no tienen prácticas, la verdad es que creo que no nos interesan, ¿no? No sé. Si nos puede decir algo, José Antonio. Luego, la siguiente que tenemos...
Dice que los alumnos que tienen pasaporte, ¿cómo pueden obtener el número de afiliación de la Seguridad Social? En esto hay un criterio en el boletín red del 16-2023, en el último que hay, establece cómo tienen que solicitarlo, porque ahí la verdad es que la posibilidad de pedirle el número personal por parte de los centros es muy limitado, es solo cuando haya pasado, por lo tanto, ahí lo tienen que pedir ellos y ahí está, yo creo que está especialmente bien explicado y se puede consultar. Yo sí, se puede, el boletín de noticias red está en internet, que es decir, solo hay que poner boletines de red, pero si no, con mucho gusto os lo transfiero y lo podéis repartir. Vale. ¿Qué se entiende por prácticas extracurriculares? A priori, son aquellas prácticas en las que se pueden desarrollar una vez finalizado el plan de estudios correspondiente. Eso es lo que, al menos en el ámbito que yo más conozco, que es en la universidad, es lo que se conoce. Entonces, lo que sucede es que la Dirección General de la Seguridad Social dice, oiga, eso no está vinculado con las prácticas no formativas porque al final el elemento formativo ha desaparecido porque digamos el número, en el caso de la titulación, ha finalizado y otra cosa es que se quiera extender. Y por eso, en aquellos supuestos donde existen, y de hecho, pues hay programas, yo al menos los que conozco son universitarios, más de máster que de grado, pues se consideran que no tienen vinculación, no forman parte del currículum, no suelen ser, no suelen ser percibidos, por lo tanto, por eso están absolutamente separados y ahí no se trata de unas prácticas no laborales. Incluso podría ser un supuesto, en su caso, del segundo supuesto del contrato de formación. ¿Os acordáis lo que antes llamábamos, bueno, probablemente seguimos llamando contrato en prácticas, ¿no? Porque, de hecho, pues es aquel supuesto en el cual yo pongo en práctica los conocimientos obtenidos y si recordáis, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se refiere ahí, uno de los requisitos es tener la titulación y en las prácticas extracurriculares se tiene la titulación correspondiente. Por otra parte, se puede dar caso, tal como nos pregunta, que hay alumnos, de hecho, el tema de trabajadores que están dados de alta ya, que hacen un curso y ya están dados de alta porque son trabajadores y están haciendo un curso, un certificado por la tarde o tal. Entonces, también hay que darlos de alta a los trabajadores. Yo tengo una duda ahí. Yo creo que cuando la norma dice que no se aplica este régimen, es que no se les debe dar de alta porque ya están ya tienen una conexión con la seguridad social por otra vía. Eso es lo que yo entiendo. ¿Eh? No he encontrado ninguna respuesta concreta a eso. Pero lo normal sería, oiga, si usted ya está en el sistema de seguridad social, no me vuelva a meter. Porque la norma prioriza esos supuestos previos al de las prácticas no laborales. ¿No? Oiga, métalo como en el sistema como práctica no laboral si no están esos supuestos. Si están esos supuestos, no se preocupe. Eso es lo que yo entiendo. Vale. Luego, por otra parte, bueno, como yo creo que bien saben, nosotros podemos tener, hay especialidades formativas que evidentemente vienen a través de la administración subvencionada o porque hemos ganado alguna licitación, pero también hay certificados de profesionalidad que se hacen a cuenta de iniciativa privada, o sea que tú pones un certificado en la calle y los alumnos pagan. En ese caso, aunque sea de iniciativa privada, también contempla, la pregunta es esta, ¿no? Si siendo de iniciativa privada, por supuesto, también contempla las prácticas, hay que contratar en las prácticas no laborales, ¿no? Yo creo que sí, porque al no haber ninguna norma que diferencie el régimen jurídico entre uno y otro, como tú dices, yo creo que el régimen es aplicable para los dos supuestos. Vale. Aquí, por ejemplo, se da un caso de una persona que esté de baja por maternidad y bueno, pues esté haciendo un curso o tenga que hacer las prácticas, si en este caso, pues habría que darla de alta.
darla de alta. A ver, yo creo que como la norma no dice nada, la obligación sería digamos, la ordinaria. Yo creo que ahí lo lógico sería, aparece la obligación el 1 de enero del 2024, yo la doy de alta e inmediatamente comunico la situación de maternidad y esta persona continúa en la situación de maternidad, pero la obligación de dar de alta deriva de esa situación. Y además, como la maternidad es pago directo, pues no queda alterado. Pero yo creo que en estas situaciones que nos encontramos el 1 de enero del 2024 hay que proceder a la obligación y después pues, pasarlo al sistema, al supuesto que esté concreto. Y yo creo que lo correcto sería eso. Vale. Dice, Ahí, perdona, Félix, como sí, la obligación de cotizar deriva de los días que realmente se realizan prácticas, ahí no derivaría esa situación porque no hay prácticas, porque esta persona está, en este caso, por ejemplo, de maternidad, ¿no? Y habría que ver si supera los 3 meses o no esa situación, ese es supuesto concreto que establece el final. aquí nos hace una pregunta aquí, dice, buenas tardes, Real Decreto 8 estipula que para las prácticas formativas no remuneradas la cotización consistirá en una cuota, no sé si tú también lo lees, Jordi. Si lo No, yo pones, no lo... si lo pones en chat, ponlo en chat y te vas hacia abajo, lo podrás vale. leer. Digo porque esta, la cotización consistirá en una cuota empresarial diaria de 2,54 euros, Sí. contingencias comunes, y 0,31 euros contingencias profesionales. La pregunta es, ¿significa esto que por un hipotético alumno que ha estado 10 días de práctica, la entidad deberá aportar 2,54 más 0,31 por 10, o sea, 28,5 euros al cotizar por él? Sí, pero teniendo en cuenta que la bonificación del 95%, o sea, el cálculo de la cotización está bien hecha porque se hace por días de práctica, pero la bonificación del 95% solo aplica a las contingencias comunes, no a las contingencias profesionales. Lo digo porque, si no recuerdo mal, aquí él está aplicando el 95% a los dos conceptos, al menos por lo que veo yo en el chat, y el 95% solo define respecto al 254, teniendo en Al cuenta, al 254, teniendo en cuenta que además la propia norma restringe, a ver que yo lo establece una cuantía, ¿dónde estaba esto? Perdóname. Una cuantía que no puede superar los 2,89 por contingencias comunes de manera mensual. Por eso digo yo que me parece muy, muy raro, porque al final establece una situación que dice 2,54 y 57,87 euros mensuales. Pero al establecer el 95% no es verdad esa situación, sino que al final lo que acabamos aplicando es el 0,13 euros por día, con un valor máximo, contingencias comunes, eso, ¿no? De 2,89. ¿Vale? Y entonces la contingencia profesional sería otra cosa. Sí. Vale. Aquí seguimos, dice, en el caso de que sea la entidad formadora la que asuma la obligación y no la empresa donde se realizan las prácticas, o sea, lo que hemos estado hablando, Jordi, que será lo más común que suele ocurrir, y alguien allí lo ha tachado, lo normal será que las empresas nos obligan a que seamos nosotros quien realicemos el alta y la baja del trabajador, será muy habitual. Entonces dice, el código de cuenta de cotización que se utiliza para dar de alta a la persona en práctica es el de la entidad formadora. Sí, lo que pasa es que yo creo que una de las dudas que hay es si se van a generar
códigos de cuenta, o sea, la respuesta es sí cuando el código de cuenta de cotización es el primario, el original de la empresa. Pero como vosotros sabéis, hay supuestos en los cuales las empresas pueden tener diferentes códigos de cuenta de cotización, que es lo que se denomina códigos de cuenta de cotización secundarios. Entonces, lo que yo no sé es si la Seguridad Social va a pretender que en los supuestos diferentes de prácticas existan códigos de cuenta de cotización secundarios, o sea, para cada uno de los supuestos de prácticas o para cada una de las empresas que colocamos o para cada una de las modalidades de prácticas no laborales, ¿de acuerdo? O va a permitir que se puedan incluir dentro del código de cuenta principal, porque entonces si es así, directamente se utiliza el código de cuenta de la entidad formadora sin más. Vale. Aquí nos pide algo bastante más concreto que dice, en resumen, ¿cuál sería el coste de un alumno en práctica diario? De las no remuneradas. Pues de De las las no no remuneradas. remuneradas, teóricamente, nos encontraríamos con ese concepto de los 0,13 euros por contingencias comunes, ¿de acuerdo? Más, a ver que estoy aquí dándole vueltas a estos papeles, más el 0,31 euros de contingencias profesionales. Ese sería el coste de seguridad social, hoy por hoy. O sea, estamos hablando de A 0,44 priori, ese es por cada uno de los días que realiza prácticas. Los días que no realiza por cada prácticas, uno de no. los que realiza. Ese es el coste, ya descontando el Exacto. 95%, 0,44 al día. Sí, yo creo que sí. Que si la Vale. suma la has hecho tú, yo creo que es así. Sí, sí. 0,44. Pues Amparo 0,44. ¿Vale? Tu respuesta. A ver, otra pregunta. Tengo una duda respecto a las prácticas extracurriculares. Un estudiante matriculado en una universidad española que realice prácticas extracurriculares en una empresa extranjera, ¿hay obligación de alta en la seguridad social? A ver, la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social dice que respecto a las prácticas de extracurriculares, aquellas que están fuera del currículum, no entra dentro de las prácticas no laborales. Por tanto, el concepto esto de la vinculación a la universidad española no derivaría de aquí. Si se tratara de verdaderas situaciones externas a la titulación, ahí habría una cierta connotación, permitidme que lo diga ahí con todos los conceptos, de laboralidad, de contrato en formación, posiblemente contrato en práctica, en la práctica o la adquisición de una práctica. Yo creo que eso sería lo más adecuado, repito, si este estudiante ya tiene el título, con todo eso lo que significa. Por otra parte, dice que el ingreso de los seguros sociales de estas prácticas que se hace mensualmente, No, como el ingreso trimestralmente, la norma trimestral. establece claramente que, si no me equivoco yo, en el mes 4, 7, 10 y el enero del año siguiente son los periodos en los cuales se hace ese pago. Repito, esto siempre y cuando no se cambie. La norma actual es esa. Confiemos que en este aspecto la ley de presupuestos no cambie. Vale. Dice, si un alumno está cobrando prestación por desempleo, si le das de alta, se le corta la prestación, ¿qué tiene que hacer? ¿Solicitar la compatibilidad en prestaciones en el SEPE? Lo que pasa es que la incompatibilidad, en general, la incompatibilidad se da respecto a salarios, respecto a las situaciones de no remuneración. No hay incompatibilidad, incluso no hay incompatibilidad en subsidio de desempleo. Por tanto, yo creo que ahí no hay situación. Otra cosa es que, por supuesto, no puede cotizar por las dos cuestiones. ¿Vale? Entonces, ahí sí que tengo una duda concreta, pero no creo que sea incompatible
porque de hecho hay supuestos de formación mientras está recibiendo la prestación de desempleo y no son incompatibles, sino concretamente son posibles. Vale. Aquí nos habla de algo concreto que estamos aquí. Nos dice que un curso, por ejemplo, de auxiliar de veterinaria es una formación no reglada, pero que lleva prácticas este tipo de cursos. Y pregunta si tienen que dar de alta a los alumnos. Yo creo que todos aquellos supuestos en los cuales no estén dentro de esos tres conceptos, estudios universitarios, formación profesional, estudiantes de artística, no sé qué, yo creo que no tienen nada que ver con eso. Y si hacemos una formación que puede ser a título privado y por tanto, digamos, no tenga un reconocimiento oficial, sino que pueda ser puramente privada, el hecho de que después yo tenga algún tipo de prácticas, no las convierte en prácticas no laborales. Tendría que ser otra categoría y como otra categoría no existe, pues tendría que haber algún tipo de vínculo laboral. Sería lo lógico, ¿eh? Tendría que haber vínculo laboral, o sea, habría que contratar. Como no hay otra opción intermedia, ya, ahí la cuestión es que las prácticas laborales tienen una regulación que permite en general excluir de la relación laboral. Eh, la duda la tenemos respecto a las becas, por eso lo he explicado yo al principio, porque yo quería plantear esa situación, porque la cuestión no es solo cuál es el régimen de seguridad social, porque en el caso del régimen de seguridad social es el que afecta a los centros formativos, pero en el caso de que las empresas quieran tener a su disposición personas que hagan determinadas actividades, no sirve digamos, de manera absoluta el hecho de que las denominemos prácticas no laborales, las denominemos beca. Por eso yo decía al principio, cuidado, porque lo realmente importante es la realidad de la situación, ¿no? Y si la realidad de la situación no permite que esa situación sea unas prácticas no laborales, pues si hay una prestación de servicios, con subordinación, dependencia, eso que dice el Estatuto de los Trabajadores, pues debería ser laboral. No hay vías intermedias. Mi cuenta dice, los alumnos que no tengan NIE, que son muchos en España, y que cursan certificados de profesionalidad, parece que no van a poder cursarlos por no tener ese NIE. Pero yo, Estamos hablando de muchas... yo creo que al menos lo que yo he leído en las interpretaciones de la Dirección General es que si esas personas que no tienen NIE, pero tienen residencia o pueden acreditar algún tipo de situación legal en España, sí que pueden solicitar el alta. Sí que pueden solicitar el número para que puedan ser, digamos, integrados dentro del régimen de seguridad social por las prácticas no laborales. Eso es lo que yo he leído en esas interpretaciones de la Dirección General. El elemento es un elemento, digamos, de situación legal. Sí. Dice, si solo se hacen prácticas días laborales, no cotizaremos por los días no laborables. Es decir, no cotizaremos por sábados y domingos si no hacen prácticas esos días. Pues sí. Yo creo que la norma dice eso, o sea, a diferencia del régimen general de seguridad social, en el cual al final acabamos acabamos cotizando por 30 días o acabamos cotizando por los días concretos, pero hay una parte del salario que se incluye en la base de cotización que tiene que ver no solo con los días trabajados, sino con los días de descanso, es la regla general. Aquí no, aquí dice cotización por los días en que se lleven a cabo estas prácticas. Y por lo tanto, pues supongo yo que habrá que quiere decir que los contaremos, son 7 días multiplicado por el porcentaje y ya está. Eso será la cotización. Y ahora, bueno, una pregunta que no sé en este caso si la podrás contestar. Dice, ¿los trabajadores en prácticas remuneradas
pueden realizar formación bonificada? A ver, Es... si estamos hablando de contratos en prácticas, los contratos en prácticas no tienen como tal formación porque la formación ya la tenían antes. Otra cosa es que nos podamos encontrar en un supuesto de una persona que, aunque tenga una determinada titulación, sea contratado, en este caso, formación en alternancia, para realizar una actividad que no tenga nada que ver con su titulación previa. Entonces ahí es verdad que la jurisprudencia ha discutido bastante, ¿no? Pero hay bastantes supuestos en los que sí que lo admite. Y ahí la formación que recibe podría ser de cualquier tipo, también podría ser bonificada. Pero yo creo que ahí el problema es cuando la prestación de servicios tiene que ver con la titulación previa. Porque si esto es así, no puede ser un contrato formativo en alternancia, sino que debe ser un contrato de los antiguos en prácticas. Pregunta en este caso de Ana Morillo. Buenas tardes. A la hora de gestionar las prácticas, muchas empresas hacen modificaciones de los días acordados. ¿Cómo se gestiona este tema de cara a los días de alta? Al sistema solo se le informa del total de días o hay que comunicar día y horario. Yo creo que posiblemente ese sea uno de los motivos por los cuales el sistema de cotización es trimestral. Eh, como salvo que exista una nueva norma que hoy por hoy no existe, que tenga como una especie, digamos, de registro de días de prácticas, que a mí no me consta que exista. No sé si los certificados profesionales que existen, pero en las otras educaciones no. Ahí yo creo que son días concretos. Entonces, días concretos quiere decir 10 días, pues 10 días. No los días concretos. Dentro de ese bloque de 3 meses que tendrá que acabarse de cotizar en el mes siguiente, digamos. Bien, continuamos. Dice, inclusión en la seguridad social en autorización red. Autorización específica para la gestión de este colectivo se podría formular o solicitud de dicha autorización previa justificación de la misma. Yo creo que falta aquí algo en la Sí, pregunta. porque yo tampoco lo entiendo. Sí, sí. Sí que vamos a pasar a la siguiente. Eh, no, vamos a ver. Dice, en el caso de alumnos de un certificado de profesionalidad, que una vez finalizado, deben realizar prácticas en empresas, estarían dentro. Sí, claro, los certificados están dentro, ¿no? Sí, Certificados profesionales sí, están sí, todos dentro. exacto. Porque ahí, como dices tú, está dentro del, queda un poco feo decirlo, del paquete, digamos, formativo, ¿no? No, dentro, ¿no? Dice, buenas tardes. En relación a las prácticas no laborales en empresas de los certificados de profesionalidad, en un mismo grupo, los alumnos pueden ser que acaben en la fecha de fin prevista, como se haya programado, por ejemplo, a 6 horas diarias, pero que a 8, una vez que inician, la realizan a 8 horas día. La baja en el régimen de la Seguridad Social tiene que coincidir con la fecha de finalización del curso o con la fecha en la que el alumno finaliza sus horas de práctica estipuladas por el certificado. Yo creo que es en el momento en que se finalizan las prácticas, o sea, los días o el periodo de prácticas, no tanto el curso, porque el curso al final es un elemento de referencia formativo y a lo que se está refiriendo es a la realización de prácticas concretas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ahí el elemento sería la segunda, ¿no? El momento en que realmente se finalicen las prácticas. Dice,
Se puede dar caso de prácticas no laborales aprobadas en especialidades formativas como valor añadido de una licitación, ¿vale? O sea que una especialidad formativa que no recoge prácticas laborales, pero sin embargo como un valor añadido, como una mejora, se ha puesto que va a tener prácticas. Entonces, la empresa que va a llevar estas prácticas, la empresa formativa que va a llevar estas prácticas, ahí estaría, en este caso tendría que dar de alta en la seguridad social a los alumnos, ¿no? Que sea una especialidad formativa, ¿no? Yo creo que sí, porque de hecho estamos hablando de una cosa parecida o similar al régimen general, por lo tanto yo creo que ahí sí que se aplicaría el régimen de prácticas no laborales. Aquí, bueno, este es un caso que se suele dar, que lo comenta José Antonio, que está haciendo bastantes preguntas sobre esto, y especifica un poco y bueno, te comenta, la enseñanza no reglada es aquella que se imparte en centros privados y que conlleva la obtención de un título sin valor oficial. No hay valor oficial, pero bueno, te imparte una titulación. Entonces, claro, aquí existe varias modalidades. Está la formación presencial, a distancia y demás. Este tipo de formación llevaría práctica, yo creo que es lo que ha contestado antes en el caso que nos ha puesto también José Antonio del caso de auxiliar de veterinaria, que es un curso que no es oficial, no existe como tal, pero claro, el alumno tiene que hacer práctica en una clínica veterinaria. Yo creo que si no es oficial, no entran dentro de estos programas, creo yo, en general. En oficial en el sentido más amplio de la expresión, pero pues son a título privado, yo creo que no entran. Vale. Aquí me dice, buenas tardes. ¿Qué pasaría si un alumno o alumna tiene NIE pero no tiene permiso para trabajar? Yo creo que ahí no hay problema porque las prácticas no son laborales y por tanto la norma dice que está asimilado, pero no es un trabajador. Por tanto, yo creo que no necesita permiso para trabajar para realizar unas prácticas no laborales. Lo que necesita es una situación legal en España. Y por eso creo que son dos cosas absolutamente diferentes. Vale. Aquí una pregunta de Daniel, que bueno, que esta la vas a tener fácil, Jordi. ¿Vale? Dice, ¿quién tiene que asumir? Pero la hago para que quede claro al resto de las personas. ¿Quién tiene que asumir el coste del alta? ¿El centro de formación, donde el alumno cursó el certificado de profesionalidad, o la empresa donde va a realizar las prácticas? Evidentemente, ahí la norma dice, la empresa, salvo que en el convenio y ya sabéis que en el convenio dirá eso. Es verdad que hay diversas comunidades autónomas que han anunciado que habrá algún tipo de línea de ayudas para pagar esas situaciones y tal, pero yo no sé si, la verdad es que yo no conozco ninguna concreta. Sé que el otro, hablando con Rocío hablaba de algo de la Comunidad de Madrid, pero no sé si incluso podrán haber subvenciones, bonificaciones, pero a priori el pago de la cotización, si así lo asume el convenio formativo, lo tendrá que asumir el centro formativo. Sí, yo apuntaría aquí, yo creo que la realidad nos lleva a que, bueno, por casi norma general, cuando mandemos nuestros alumnos a las empresas, pues si el alumno no viene ya con el contrato, seguramente la empresa no se hará cargo del alumno en práctica, eso será lo más habitual, por lo tanto, el dar de alta y el dar de baja a los alumnos, yo diría que en un 90, en un 99% de los casos nos va a corresponder a los centros de formación y el coste de ese 5% lo vamos a tener que tener nosotros, pues casi seguro, porque no lo van a tener las empresas. Y como ha dicho Jordi, sí es verdad, y esto ya lo comento a nivel, porque bueno, las personas que estáis hoy aquí, pues de distintas comunidades autónomas, sí es verdad que las comunidades autónomas, independientemente cada una, de hecho tenemos
una comisión que creo que el lunes se reúne sobre este aspecto de comunidades autónomas, pues están empezando, están viendo atisbos de legislación para ver si al final cubren ese 5% restante o cómo lo hacen. Pero hoy por hoy nos corresponde a los centros y creo que todavía no hay nada. No sé si hay algo en firme o sí es verdad que hay algo ya bastante más desarrollado, que no sé si está ya firme total en la Comunidad de Madrid. Pero en principio, Daniel, en este caso que nos hacía la pregunta, yo te diría que en un 95% o 99%, como he dicho antes, nos va a corresponder a los centros el tramitar el alta, la baja y, por supuesto, el pago de ese 5% del que hemos hablado antes, que serían los 0,44, si no nos hemos equivocado en los cálculos. Ahí, Félix, me gustaría también reafirmar esto que dices tú. Es verdad que no está previsto la consecuencia jurídica, pero vosotros sabéis, olvidémonos un momento de las prácticas no laborales. Cuando un centro contrata a una persona y no le da de alta en la seguridad social en el plazo determinado, ¿sabéis cuáles son las consecuencias jurídicas? Que es la aplicación concreta, la indefinición, bla, 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 bla. Es verdad que en el caso concreto del incumplimiento de dar de alta estas prácticas no laborales no hay ningún tipo de consecuencia jurídica. Por ejemplo, no está previsto que nos pongan una sanción en la inspección de trabajo, al menos hoy por hoy, ¿vale? Pero me gustaría de alguna manera ponerlo encima de la mesa para que vayamos con cuidado y sepamos que si a los centros educativos nos toca dar de alta, cuidado, porque a pesar de que no está regulado cuál es la consecuencia del incumplimiento, seguro que puede tener, ¿no? Y a veces nos podemos encontrar con, digamos, más consecuencias por el hecho de no dar de alta que por el hecho incluso de no pagar a la cotización a la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, uno de los criterios, no está ahora regulado, pero uno de los criterios que se quiere poner por parte de los sindicatos en el estatuto del becario es que se le aplique toda la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Prevención de riesgos laborales quiere decir que pueden haber accidentes de trabajo y que puede haber, si alguno de vosotros os habéis encontrado con esa situación, recargo de prestaciones. Entonces, yo ahí sí que sería muy cuidadoso con las obligaciones de alta y baja, sobre todo de alta, porque nos puede ocasionar, repito, yo no soy capaz hoy por hoy de determinar qué consecuencias jurídicas podría tener, a lo mejor no tendría ninguna, pero como vosotros sabéis hay que plantearse siempre lo peor para intentar evitar situaciones desagradables después. Bueno, vamos a ir acercándonos ya al final porque son cerca de las 7 y nos vamos a colocar casi 1 hora y media y en fin, habíamos comentado de estar 1 hora y algo, pero bueno, la verdad que hay muchas preguntas. También decir que todas estas preguntas las vamos a recoger y bueno, aquellas que no se hayan contestado o haremos un resumen entre todas para contestarlas todas porque hay casos así muy particulares. Por ejemplo, aquí María pregunta que ellos hacen un curso de celador y los alumnos tienen un mes de práctica. Entonces, pues, bueno, ¿cómo se consideran estas prácticas? Que, bueno, yo creo que, como has comentado antes, si realmente este curso de celador, pues, es no reglado y no tiene titulación oficial, pues, estaría fuera, ¿no? A priori, ¿no? De las prácticas. Exacto, ¿no? exacto. O sea, que eso tendrías que verlo. No sabemos si ese curso de celador queda es oficial o no, ¿no? ¿Vale? Luego, por otra parte, María Jesús, que me dice que he entendido que para asumir las gestiones y costes de seguridad social por parte de la empresa formadora habrá que realizar un convenio con la empresa donde el alumno realiza las prácticas. Bueno, pues yo diría, Jordi, si no corrígeme, que bueno, que sí, que en el convenio que se hace con la empresa lo que tiene que venir claramente especificado en dicho convenio es que es la empresa formadora la que se encarga de dar de alta al alumno. Eso sí Exacto, tiene porque que... si no la norma es, digamos,
establece que la obligación es de la empresa donde se prestan donde se prestan las prácticas, Ahí está. salvo que expresamente en el convenio se diga. Por lo tanto, María Jesús, tiene que venir expresamente en el convenio dicho que somos la empresa formadora la que asumimos las prácticas. Vamos, si la tenemos que asumir, que seguramente, como he dicho antes, lo normal será que sí, ¿vale? Bueno, aquí Daniel nos comenta y dice, ¿cómo se actuaría en el caso de que haya un cambio de empresa mientras realizan las prácticas en cuanto a alta en la seguridad social en la segunda empresa? O sea, en el caso en que bueno, hay algún problema y... Yo creo que no, porque si estamos hablando de prácticas no remuneradas cuya situación asume el centro formativo, el hecho de que se cambie del lugar donde se realizan las prácticas, para mí no cambia lo más mínimo esta cuestión, creo yo, no, no hay ningún elemento concreto. Vale. Bueno, pues vamos acercando, espérate, vamos a ver un poco. Dice, buenas tardes, si una persona está dada de alta en una empresa y está disfrutando de su baja maternal, ¿podría en este tiempo realizar el módulo de prácticas del certificado de profesionalidad de docencia en otra empresa? A ver, yo creo que si esta persona está en situación de maternidad, no puede realizar prestaciones porque está en situación de maternidad. Como no podría estar en situación de maternidad y estar trabajando en otra empresa. Es decir, que yo creo que la situación es incompatible. Vale. Hay otra pregunta que no sé si quedó antes resuelta, creo que sí, que este caso se da mucho en muchas preguntas que estamos también recibiendo en CK. En el caso de que la persona, un desempleado que hace el certificado de profesionalidad y está cobrando el subsidio de desempleo, mm, bueno, en el periodo de práctica creo que antes también ha salido algo parecido, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Se le corta el subsidio? ¿Hay alguna...? Yo creo que no, que al no ser una prestación de servicios, al no ser una práctica retribuida, el hecho de que haya una vinculación a la seguridad social no quedaría, no sería incompatible. Es verdad que no es uno de los supuestos expresamente establecidos para no dar de alta como prácticas no laborales. ¿Vale? Y ahí yo tengo una cierta duda, porque si os acordáis, la norma dice, cuidado porque en determinadas situaciones no entra dentro de la situación de práctica no laboral, pero yo no he entendido que dentro de esas excepciones estén las personas que cobran subsidios de desempleo o prestaciones de desempleo. Por eso no lo tengo muy claro, pero repito, entiendo que tampoco tiene sentido que yo tenga que dar de alta en la seguridad social como práctica no laboral cuando ya estoy dado de alta porque estoy percibiendo el desempleo. Entonces, pues es verdad que en el subsidio no es así, entonces, pero también es verdad que ya casi habíamos aprendido el nuevo régimen y ahora nos lo han quitado, ¿no? Con la no convalidación del Real Decreto. Entonces, bueno, yo creo que ahí con el tema del desempleo tenemos un cierto lío en la actualidad. Bien, bueno, por aquí ya hay preguntas que son un poco más repetitivas. Bueno, vamos a dejar un poco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Se van a retomar todas las preguntas, se os va a mandar todas las contestaciones vía email a todos para que lo tengáis claro. Aquí, por ejemplo, Amparo y Enrique han hecho también las cuentas de 0,13 más 0,31, lo que hemos comentado, 0,44 era bien, es lo que habría que pagar. Y bien, pues simplemente a todos agradeceros vuestra asistencia, el que habría estado hoy aquí con nosotros. Hemos llegado a puntas de en torno a 280, 300 personas en esta webinar. Comentaros nuevamente que os emplazamos también para
para el Congreso de Málaga, donde además también Jordi estará con nosotros preparando también una serie de ponencias que lo hemos liado también para que esté con nosotros posiblemente el mismo viernes, no sé si el jueves o el viernes, estará con nosotros hablándonos pues bueno, como habéis podido ver, como catedrático además que es en relaciones laborales, pues este tema tiene mucho que decirnos y creo que aquí siempre hay muchas lagunas en todos los temas bueno, pues de contratos de profesores, etcétera, etcétera, y bueno, él estará con nosotros y le daremos un hueco allí, o bien el jueves o el viernes, tenemos ya estructurado el programa y también pues nos lo llevaremos a la ciudad de Málaga a que nos sigan instruyendo sobre estos temas de estos y sobre todo también sobre esto, si hay alguna pregunta, pues seguiremos trabajando, que no me cabe duda que el 7 y 8 de marzo seguiremos teniendo dudas sobre este tema de las prácticas y las contrataciones de alumnos. Y sin más, pues de verdad, despedirme de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y haber acudido a esta webinar. Y por supuesto, Jordi, agradecerte el haber estado con nosotros esta tarde, esta hora y media de tu tiempo que me ha dedicado a todos estos socios de CECAP, de nuestra organización, bueno, que ha tenido bien estar con nosotros. De verdad, muchas gracias a todos y encantado de haber estado y haber compartido esta hora y media que creo que ha sido muy productiva y bastante clarificadora. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias.